Bienvenidos otra vez a una nueva edición de Un Mundo Alucinante, un recorrido apasionante en torno a los libros. Hablando de libros, justamente Isaac Asimov, uno de los grandes escritores del siglo XX, decía: en los libros está recopilada la historia de la humanidad, nuestros triunfos, fracasos, la belleza, la tragedia. Una vida sin libros es prácticamente una vida no vivida. Y hoy vamos a tener justamente como invitada a una persona como Sofía Raquel Fernández Casabianca, que escribió un libro que les va a apasionar, La caja de latón. ¿De qué se trata? Enseguida esto y mucho más vamos a desarrollar en Un Mundo Alucinante. Y por otro lado, ya para comenzar con lo que es habitual, un recorrido por las bibliotecas del mundo. Vamos hasta Armenia. Armenia es un país de poco más de 100.000 kilómetros cuadrados, tiene alrededor de 3 millones de habitantes, está en el Cáucaso Sur, entre Rusia y el mundo occidental. Fue parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su historia tiene una peculiaridad. Fue la primera nación en el mundo que asumió el cristianismo como religión oficial a comienzos del siglo IV. En Armenia se tiene, y en Ereván, que es su capital, una biblioteca que es considerada la más rica en libros antiguos. La biblioteca de libros antiguos más rica del mundo está en Ereván, capital de Armenia. Se llama Mate Nadaran, en armenio antiguo. ¿Qué significa esta palabra? Biblioteca. También conocida como Instituto de Manuscritos Antiguos. Tiene 17.000 volúmenes que están datados, escuchen esto, entre el año 887 y el año 1434, es decir, entre el siglo IX y el siglo XV, y alrededor de 300.000 documentos de archivo. Entre todos estos libros podemos encontrar desde un libro que pesa 27 kilos hasta uno que solo pesa 19 gramos. Hay manuscritos, por ejemplo, en armenio, en árabe, en persa, en latín, en etíope. La historia de Mate Nadaran viene de la creación del alfabeto armenio por una persona llamada Mestot Mashot, allá por el año 405, en que se crea el alfabeto armenio. El instituto considera hoy uno de los lugares esenciales para transmisión de la memoria nacional de Armenia. Les reitero, es una biblioteca muy especial porque tiene una riqueza tremenda de libros antiguos. Y por supuesto, en nuestra sección en que se vincula el cine con la literatura. Libros que pasaron a ser adaptados en el cine. Vamos a hablar de una de las películas más hermosas del siglo XX, Desayuno con Diamantes o Desayuno en Tiffany, como ustedes quieran. Desayuno con Diamantes es una novela de Truman Capote, que dicho sea de paso, ahora en el año 2018 cumple 60 años. Se publicó en 1958. La novela cuenta la amistad entre 1943 y 1944 entre la protagonista, Holly Golightly, y un narrador anónimo que quiere ser escritor. Ambos son inquilinos en un sitio de Manhattan. Holly Golightly, ¿qué es? Es una chica tejana de 19 años que se ha introducido en la vida de la alta sociedad, acompañada de quién o acompañando a quién, con hombres adinerados, pero a la que le falta tremendamente el amor. Golightly poco a poco le revela su personalidad al narrador. Y algo tremendo, se descubre su imposibilidad o la falta de deseo de cambiar. Y Desayuno en Tiffany viene por esa gran joyería neoyorquina. Ella iba al frente a mirar las joyas que había allí porque lo que deseaba es un ascenso social. Fue llevada al cine en 1961, una de las ocasiones. Por cierto, 4 veces. Pero la de 1961 fue dirigida por Blake Edwards, escrita por George Axelrod y adaptada libremente de la novela. Protagonizaron la inolvidable Audrey Hepburn y George Pepper. El film ganó 2 premios Oscar a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por la famosísima canción Moon River de Henry Mancini, Río de Luna, compuesta por él y Johnny Mercer, que ganó en el 62 2 premios Grammy y además fue seleccionada, escuchen esto, Moon River está considerada la 4ª canción más memorable en la historia de Hollywood por el American Film Institute en el 2004. También fue nominada para otros premios Oscars. Y el argumento de la película, concretamente, tiene variaciones con relación al trama del libro. Holly Golightly, Audrey Hepburn, es una mujer aspirante a actriz con un comportamiento extravagante, va a desayunar frente a la joyería Tiffany, y George Pepper, Paul Bachar, es un tímido escritor que es mantenido por una mujer casada. Se convierten en vecinos y se conocen. Holly se enamora de Paul. Sin embargo, ella lo rechaza después y se compromete por su dinero
con un político brasileño millonario. Finalmente Holly acepta el amor de Paul más tarde. Esta es la adaptación que se hizo de la película, donde trata justamente la inmensa necesidad de una chica de Texas de hacerse sentir en la sociedad neoyorquina exigente. Veamos el tráiler de Desayuno con Diamantes, película de 1961 dirigida por Blake Edwards sobre el libro Desayuno con Diamantes de Truman Capote. Give your heart to a wild thing. The more you do, the stronger they get. Until they're strong enough to run into the woods or fly into a tree. And then to a higher tree and then to the sky. She's a girl who can't help anyone, not even herself. The thing is, I can help her. People don't belong to people. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I don't want to put you in a cage. I want to love you. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. Oh, river and me. ¿Qué están leyendo algunas personas? Fuimos hasta una librería en el centro de Asunción. Esto resultó. Ahora actualmente estoy leyendo Segundo Sexo de una autora francesa que se llama Simone. Sí. Se llama Mentes Informadas, de profesor Hélio Couto se llama, brasileiro. Muy importante. Y ya en instantes vamos a estar con la autora de La Caja de Latón, con Sofía Raquel Fernández Casabianca. Es su primer libro presentado hace días. Ya volvemos. En el mundo de la literatura son muchos los casos en que encontramos libros sobre la base de cartas. ¿Se acuerdan las cartas de Kafka a sus amantes y viceversa? Y el libro que vamos a presentarles hoy con su propia autora que está aquí tiene que ver justamente con el universo de las cartas. Estamos con Sofía Raquel Fernández Casabianca. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo te va? Súper bien, encantada de estar aquí. Al contrario, contanos, se llama La Caja de Latón el libro, y La Caja de Latón de por sí es una protagonista central, una caja de latón. Es literalmente la portada del libro, que es la foto de esa caja, que yo la tengo guardada en un lugar muy especial en mi oficina, que contenía cartas que antiguamente se escribían en una especie de papel manteca bien finita, bien finito, y entonces algunas cartas que eran de la familia estaban ahí guardadas, apilonadas. Y siendo yo niña, vi que existía esa caja, mi mamá la tenía entre sus pertenencias particulares y siempre me llamaba la atención, era como un misterio para mí. Lo que contenía la caja. Lo que contenía la caja, yo no sabía qué era. Después, cuando fui creciendo, fui preguntando con curiosidad qué contenía. Cuando ya pude leer, abrí, leí, bueno, pero como eran así muy viejitas, ilegibles, o una máquina, una niña, no podía interesarle tanto eso. Olvidé esa caja de latón, o sea, si la veía ya no revestía tanta importancia para mí, era como un misterio, pero hasta ahí. Pero estaba muy relacionada con las anécdotas y muchos relatos que me hacía mi madre sobre la familia, sobre todo sobre la pareja de sus padres, Carlos Alberto Casabianca y María Luisa Rodríguez, que se amaban muchísimo y ella admiraba ese amor y me transmitió esa admiración por esa pareja, que no les conocí. ¿No les conocí porque cuando yo nací, él vivió un año más, pero ella ya no estaba. Y una pregunta, lo que en el libro se ve también entonces es esa peculiar relación entre Carlos y Lu. Claro, es una relación de un matrimonio, son cartas de amor también, de familia y de amor. Porque hay algunas que son inclusive con algunos detalles así de cariño o de cierta pasión, todo súper, con un lenguaje muy respetuoso. Nosotros pues ahora escribimos todo apurados, una serie de cosas, es como rescatar como éramos antes. Inclusive yo hasta mi adolescencia llegué a escribir con compañeros que estaban en el extranjero.
la carta, una dice, bueno, te escribí con el correo, con el avión de tal hora, con el correo de tal hora, o sea, como ahora yo abro nomás, no es tanta la emoción que ellos habrán tenido de esperar días, qué hora, qué fecha tenían que embarcar la correspondencia y todo lo demás. Esa historia de amor de tus abuelos es la que está también plasmada aquí de alguna manera. Sí, hay cuenta que ellos se conocieron en el año... Bueno, se casaron en el 24, estuvieron 7 años de novio, ahora son en 1917, creo que menciona la fecha, en una fiesta de carnaval. Mi mamá me contaba todos los detalles que a su vez le habrá contado su mamá, cómo se conocieron, cuándo festejaron, cómo se casaron, todos los primeros años. Ella ya vino enseguida y fueron 5 hermanos que tuvieron una relación a lo largo de toda la vida. Y la etapa que está ahí, transcripta literalmente, ¿verdad?, con algunas interpretaciones mías o algunas acotaciones en base a las referencias de mi madre, son varias etapas. La primera es aparentemente cuando cayó el gobierno de Rafael Franco, que era febrerista, mi abuelo era febrerista. Hay otra que es en la etapa en la que la hija menor de este matrimonio, de Carlos y Luisa, tuvo que tener una intervención en Buenos Aires porque aquí no había los médicos probablemente que tuvieran más conocimientos. Entonces mi abuelita se traslada con su hija menor pequeña, que vino después de muchos años, de más de 10 años, se traslada para ese tratamiento, intervención y tratamiento. Esa es la etapa más intensa de la relación. Se nota. Y ellos dos fueron tus abuelos. La situación que vos viviste del punto de vista familiar al encontrar esas cartas, ¿cuál fue, Raquel? Para mí eran como el tesoro de la familia, porque hay gente que hereda muchas propiedades o no sé. Yo lo que presentía que mi mamá tenía mucha admiración por sus padres, por el amor que se sentían. Y después veía cómo se trataba mi mamá con sus hermanos. Y veía mucho amor, y eso era lo que, y con sus tíos, con sus primas, que después yo les conocí ya de viejitos y les quería muchísimo. Muchos ya no están, algunos están todavía, y yo de chiquitita la acompañaba mucho en sus viajes o en las visitas que ella hacía, y relacionaba lo que ella me contaba antes con ahora. ¿Qué significó para vos emocionalmente recuperar en esta caja de latón las correspondencias de tus antepasados que ya en los años 40? ¿Qué significó para vos, Raquel, emocionalmente? Una gran satisfacción, porque cuando terminé la transcripción así ya en forma sistemática, porque tuve una primera etapa que fue de ordenar, después de clasificar y así, luego más o menos ir relacionando, y mi mamá estaba todavía viva. Y cuando yo terminé así disciplinadamente y dije, bueno, de esta manera quedaría, falleció ya en enero. Entonces pude publicar recién en agosto porque coincidía con la fecha de su cumpleaños y cumpliría 93, y para mí es como un homenaje a ella y un testimonio para mis hermanas, mis sobrinos, mis hijos. Y mis hijos y mi marido eran protagonistas también. Bueno, y hoy no vas a escribir, hoy no vas a hacer. Después habían cartas que estaban irreproducibles, las letras, entonces una de mis hijas intentaba descifrar, algunas eran a lápiz, algunas estaban rotas el papel, otras no tenían firma y tenía que descifrar quién pudo haber sido, o la que no tenía fecha, dónde iba. Realmente hay muchísimo material, algunas están así. Y una pregunta que te hacía antes, ¿y quién guardó esas cartas familiares en la caja de latón que estaban en tu casa? La caja de latón es literalmente la caja de latón, es la que está en la foto acá. Y ahí estaban las cartas estas que transcribo, parte de ellas, porque habían muchísimas, de muchas otras personas también. Y mi abuela, pienso, porque ella estaba en Argentina y probablemente las fue guardando en esa caja que después quedó en poder de mi mamá y luego pasó a mi poder. Primero estaba en mi casa y después había una tía mía que cuando era yo ya profesional me dice, tu hermana me había prestado esto, pero esto es de tu mamá, te vengo a devolver para que le lleves. Entonces yo ahí hilé todo y fue como una especie de decir, bueno, yo esto algún día voy a hacer algo, porque me había olvidado que existía esta caja, había sido que no estaba más ni en casa de mamá y ahora están aquí conmigo y dije, algo voy a hacer. Y finalmente una pregunta, estamos viendo lo que eran las cartas de otros tiempos, cuando vos decís, esperando para abrir el sobre con el avión que venía.
¿Te imaginas cómo van a ser los chicos de hoy cuando tengan nuestra edad dentro de unos años, que ya todo es con correo electrónico y WhatsApp? ¿Qué va a pasar con ellos? Quiero pensar que van a haber otros medios de comunicación. Siempre existieron medios de comunicación. Las relaciones se adaptan a los tiempos y pienso que van a haber otros medios, capaz una pestaña así, no sé, por telepatía, pero hay gente que lee en las tablets o en los teléfonos. No todo está mal con la tecnología. Hay que saber adaptarse a los tiempos. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos. Entrañable la caja de latón, y que la caja que está en la foto que mostramos justamente ahora, esta caja de latón que ustedes están viendo en la portada del libro de Sofía Raquel Fernández Casabianca es realmente la caja de latón. Es una foto de esta caja, y la pregunta es: ¿y dónde está ahora la caja? En mi oficina. Muchísimas gracias, Raquel. Encantada. Gracias. Nosotros continuamos enseguida. Y también fíjense ustedes que quisimos saber qué libros recomiendan la gente en cuanto a la lectura. Aquí está la respuesta. El de García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba. ¿Qué le gustó del libro? ¿Qué fue Me lo que gustó cuando ponen las alfombras rojas, dice, y hay que limpiarse claro, es muy grosero lo que voy a decir, pero es muy fuerte, entonces habría que limpiarse el zapato para caminar por las alfombras rojas. Gabriel García Márquez, Saramago, o sea, son libros que creo que todo el mundo debería leer en algún momento de su vida, porque tienen un mensaje muy importante y muy actual. Y hablando de un mensaje actual, fíjense, una obra del siglo XIX que se lee hoy como si fuera escrita ayer, Ana Karenina, del ruso León Tolstoy. Esta novela es del año 1877, aunque fue publicada en forma de folletín en una revista rusa en años anteriores. Ana Karenina es una trágica historia de amor, por cierto. Ahí desmenuza Tolstoy las frivolidades y enfermizas pasiones del zarismo, en contraposición a Ana Karenina, que busca tener algo más de autenticidad en su vida. Sobre la decadencia del imperio ruso, Tolstoy ya intuye irreversible. Ana, ya sea en las sombras de su gabinete o en los campos, tiene un fulgor constante. Es el desarrollo de dos amores. ¿Qué pasa? Ana está casada con un hombre mayor, con el cual tiene un hijo, y tiene una vida aceptada por la sociedad rusa de la época. Pero le conoce a un hombre joven, el conde Bronsky. ¿Qué hace Ana? Abandona a su esposo, y el esposo le dice: si te vas, el chico se queda conmigo. Abandonó a su esposo y a su hijo para seguir a su amante. La gran pregunta es, ¿el romance clandestino qué final tiene? Por supuesto que no les cuento, pero debe ser uno de los finales más estremecedores de la historia del cine, y por supuesto en la historia de lo que hace a la literatura, porque fue adaptada también al cine en más de una ocasión. Imperdible Ana Karenina. Y en cuanto a los ejemplares de la semana, tenemos dos para ustedes que están en circulación y son recomendables. Por un lado, tenemos nosotros La Guerra del Chaco, de Adrian English. Esta obra es la primera versión traducida al español de la Guerra del Chaco. Contiene una explicación muy clara en torno a las causas de la guerra y a su desarrollo. Cuenta que Chaco viene de Chacú, es una palabra aymara que se señalaba para zonas de caza allí en gran parte del Chaco. Ahí, fíjense que murieron 90.000 personas, participaron 400.000 hombres, y la guerra costó en cifras actuales unos 500 millones de dólares. Esta obra, Las causas de la Guerra del Chaco, de Adrian English, y su desarrollo está en la librería El Lector. Y por otro lado, otra obra, en este caso es una cuentista paraguaya muy buena, periodista, Delfina Acosta, nos trae un cuento conjunto de rojos y negros, cuentos rojos y negros. Ustedes saben que ahí van a encontrar un mundo fantástico por un lado, placer, curiosidad, donde viven los personajes en territorios fantásticos. Otros andan por la fabulación y la realidad. Imaginación plena. Les recomiendo Cuentos Rojos y Negros de Delfina Acosta. Esta obra está disponible en Servilibro. Y por otro lado, intercambiar libros de la vida. Esta es una situación interesante que se da en Asunción. Es una librería ubicada desde hace años en las esquinas de Montevideo y Eduardo Víctor Aedo. Uno puede llevar allí su libro e intercambiarlo por otro. Vean esto.
En la librería La Gloria, ubicada sobre Montevideo y Víctor Aedo, los ejemplares tienen una estadía pasajera, pues son intercambiados de acuerdo al interés. Este negocio empezó mi mamá hace 52 años, ¿verdad? Nosotros los hijos estamos continuando ya sea su negocio, ¿verdad? Ofreciendo al público, ¿verdad? Para que no se extinga, ¿verdad? esta librería. Acá tenemos libros usados, tenemos revistas, tenemos discos de vinilo, pósters, cassettes y todo lo que sea referible a lectura, ¿verdad? Videos, música. La variedad caracteriza a la mayoría de las librerías por la demanda diversificada. Novelas, por decirte clásicos, Julio Verne, ¿verdad? Algunos de filosofía, política también, se pide mucho. Los estudiantes son los que más piden novelas paraguayas, ya sea para algún trabajo de colegio o por interés personal, la verdad que les gusta leer. Los clientes traen sus libros que ya leyeron todo, eligen algo que les guste y dejan su libro, llevan el que les gusta y pagan una pequeña diferencia, ¿verdad? Por decirte, un 10% del valor del libro que va a llevar, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Se hace mucho ese intercambio así de libros? Sí, se hace mucho. En gran mayoría es lo que nos está manteniendo ahora, el cambio de libros y novelas. Niños acompañados a sus padres que le piden que les compre un libro, o jóvenes, ¿verdad? Ahora que están de moda las novelas de ciencia ficción, fantasía, ¿verdad? Los jóvenes están muy interesados en ese tipo de novelas. Y gente mayor, ¿verdad? Que buscan los clásicos, o ya sea filosofía, política, de todo un poco. Anteriormente era en la cuestión de novelas clásicas, eso se vendía poco, pero ahora se puede decir que aumentó. La gente joven está leyendo más libros ahora. Y justamente por lo que escuchaban recién en el informe, por ese vuelo a la imaginación de la literatura y en general de las obras en libros, el libro no morirá. Podrá cambiarse de forma, podremos leer en tablets, como decía Sofía Raquel Fernández Casabianca, pero allí está. Y recordando nuestra adolescencia, ¿se acuerdan cuando intercambiábamos revistas, historietas con otros chicos? Pues ahora se pueden intercambiar libros y por lo tanto es el mundo, es la aventura hacia lo desconocido, pero que apasiona al ser humano. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.